Bueno, pues vamos con otro precioso capítulo de este libro, Paz a vosotros, de nuestro hermano Angeloso. Concretamente, vamos con el capítulo 9, que dice así: no olvides olvidar. Impresionante la frase, ¿verdad? Dice una frase de un autor desconocido: eres esclavo del pasado que has decidido recordar. Increíble, ¿verdad? Dice otra frase nuestro hermano Angeloso: los niños son felices, nota, no porque poseen un largo futuro, sino porque carecen de pasado. Tremendo. Al no tener recuerdos, viven el presente y son más felices. Sin embargo, los que han alcanzado cierta edad madura echan su vista atrás y al tener recuerdos, pues recuerdan tantos éxitos, pero mayormente fracasos, derrotas y malas decisiones. Impresionante. Por eso el rótulo es: no olvides olvidar. Impresionante. Vamos a sumergirnos en este precioso capítulo y antes de ello te rogaría que le dieras a un me gusta a este vídeo y también dejaras un comentario de bendición, por favor, para que así YouTube lo lleve a otro nivel y podamos alcanzar más vidas, ¿vale? 3 son las dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Y queramos o no, las 3 dimensiones del tiempo influyen en cierta medida en nuestro interior. El presente, con sus tempestades, produce en nuestro interior cierta sensación de ahogo. El pasado, en sus recuerdos, produce nostalgia. Y el futuro, con sus amenazas, produce inquietud, temor y ansiedad. De esa manera, las 3 dimensiones del tiempo llegan a formar un infernal triángulo de acero dentro del cual nos podemos sentir atrapados si no sabemos reaccionar. Pero vamos a explicar cuál ha de ser nuestra actitud ante cada una de las 3 dimensiones del tiempo. En el presente capítulo vamos a hablar sobre cuál es la correcta actitud que debemos tener con respecto al pasado. El pasado no nos pertenece, pero sí hemos de reconocer que nosotros sí pertenecemos en cierta medida a nuestro pasado. Dicho hecho, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de sentir y nuestra visión de las cosas son el resultado de lo que nos han enseñado, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido en el pasado, e incluso nuestros sueños son el efecto de nuestro pasado, como dice la canción. Vive en mí un recuerdo que a veces despierta cuando duermo. Seguimos. Qué felices éramos cuando éramos niños. Con la cara embarrada, con un bocadillo de mortadela en la mano y dando patadas a un balón desgastado por su uso. Peinando una vieja muñeca en el caso de las femeninas. Nos sentíamos las personas más dichosas del mundo. Un segundo. Continuamos. Vamos allá. Y lo éramos no porque tuviéramos un largo futuro, sino porque carecíamos del pasado. Aunque nuestras memorias estaban vacías de traumas, de frustraciones, de experiencias y de malos recuerdos, aún no había heridas en nuestro corazón, ni sentíamos los zarpazos del remordimiento. Pero los años van pasando y el tiempo no solo tiene efecto en el cuerpo, sino también en el alma. El tiempo va pasando y a mi camisa, antes tensa, está arrugando y a su sombrero, antes negro, blanqueando. Es una poesía que sabéis que se me da fenomenal. Tenerme paciencia, ¿vale? El tiempo va pasando y mi cerebro de neuronas está vaciando y a mis huesos, sin pausa, apolillando. El tiempo va pasando y a mis pilares, antes fuertes, están doblando, y a mis ventanas lentamente cerrando. El tiempo va pasando y ha pasado, día a día lo va alargando, y a mi futuro
lentamente va mermando. El tiempo va pasando y a mi alma de sus sueños la está vaciando y a mi memoria los traumas están llenando. Es una preciosa poesía. Qué bonita me ha quedado con qué entonación, ¿verdad? Bueno, poco a poco. El paso del tiempo está mermando nuestro futuro y alargando nuestro pasado, vaciando nuestros corazones de sueños e ilusiones, llenando de nuestras memorias de traumas, de fracasos, de traiciones, de remordimientos, de recuerdos. Todas nuestras experiencias quedan archivadas en el disco duro de nuestra memoria y en ocasiones el recordarlas supone una tortura para el alma, dice un rótulo. Mirar hacia el pasado condiciona nuestro presente. Dos ángeles le dijeron a Lot y a su familia el siguiente mensaje de parte de Dios: escapad por vuestras vidas y no volváis la mirada hacia atrás. Pero la esposa de Lot, haciendo caso omiso a la voz de los ángeles, miró hacia atrás, hacia su pasado, y su cuerpo se paralizó convirtiéndola en una estatua de sal. Mientras ella corría mirando hacia adelante, sus pulmones respiraban, su corazón palpitaba, sentía la brisa en su cara. Tenía vida, pero en el instante en el que miró hacia atrás, dejó de respirar, de sentir y su corazón de palpitar. Se convirtió en una estatua de sal. Por mirar hacia atrás dejó de vivir. ¿Cómo ser vivió? Para tan solo limitarse a existir cual estatua inerte. Dice una frase nuestro hermano Angeloso. Lo trágico no es que el pasado no nos pertenezca, sino que nosotros pertenecemos al pasado. ¿Cuántas personas hay convertidas en estáticas? Vamos allá. ¿Cuántas personas hay convertidas en estáticas estatuas de sal porque han decidido vivir mirando hacia su pasado? Unos quedando paralizados por la angustia que les provocó el recuerdo de las traumas experiencias vividas, mas otros por la nostalgia que les produce el recuerdo de las desdichas perdidas, creyendo en el pasado fue mejor que en el presente y que todo lo que les puede deparar el futuro. El caso es que por mirar hacia atrás han quedado paralizados como estatuas, envueltos no en sal, sino con un manto de tristeza, nostalgia y melancolía. Han dejado de correr hacia la realización de sus proyectos y de sus sueños, han dejado de vivir y de sentir como personas para limitarse tan solo a existir como estatuas. Un hombre de casi 40 años vino a mí a las 2 de la madrugada para pedirme ayuda. El hombre abrió su corazón y me confesó parte de lo que sufrió en su niñez. Lo que me confesó no lo puedo contar, pero sí os puedo decir que lo que psicológicamente sufrió este hombre en su niñez fue desmedido. Él fue humillado, torturado cruelmente por una persona muy cercana a él. Él ahora lo tenía todo: juventud, salud, esposa, hijos, dineros, amigos, pero me confesaba llorando con desesperación e impotencia que aquello que vivió hacía ya unos 25 años le estaba impidiendo disfrutar de la vida. Las noches las pasaba llorando, rebobinando en su mente sus malas experiencias vividas en su niñez, mirando hacia la ventana de su habitación hasta que el día llegaba. Me dijo textualmente: las noches me son un infierno. Si es cierto que las lágrimas con la sangre de las heridas del alma, este hombre se estaba desangrando. Había recurrido al alcohol para huir del pasado, pero esto le sumergía aún más en lo profundo del abismo en el que estaba. Alguna vez pensó de quitarse la vida. Le di un abrazo, le aconsejé como pude y estuve orando durante muchos meses por él. Su pasado estaba cuestionando su presente. Su persistente actitud de mirar hacia atrás le estaba privando de disfrutar de sus hijos, esposa, familia, amigos, dinero y vida. Mientras vivamos pasando en el pasado,
quedaremos anclados a él y esto nos impedirá disfrutar nuestro presente. Mirad, esto es un rótulo, mirar hacia el pasado puede condicionar nuestro futuro. Dice una cita bíblica en Lucas, capítulo 9, versículo 62. Nadie que pone su mano en el arado debe mirar hacia atrás. Hay que aprender a entonar, lo sé. Vuelvo a repetir, que para mí no es molestia ninguna. Voy andando y andando se hace el camino. Estoy aprendiendo mucho a leer, a respirar, a hacer pausas. Vamos a darle la frase con sentido. Nadie que pone su mano en el arado debe mirar hacia atrás. Ahora sí. El futuro del agricultor depende de su presente. Según siembre en el presente, así será en el fruto que recogerá en el futuro. Y obviamente, para sembrar bien en el presente, es imprescindible no mirar hacia atrás mientras se está arando. Si el sembrador labra mirando hacia atrás, no solo se torcerá de los surcos, sino también su futuro. Nunca podremos sembrar un buen futuro mirando hacia atrás. Si deseamos recoger un buen fruto para nosotros y para los que nos siguen, debemos sembrar bien en el presente. Y para sembrar bien en el presente es necesario dejar de mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Dice una frase nuestro hermano Ángelos. Es imposible construir un buen futuro mientras sigamos viviendo en nuestra propia memoria. Leemos un rótulo. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de los fantasmas del pasado? O, si alguien inventara una máquina del tiempo, ¿volveríamos entonces al pasado? A ese pasado en el que dijimos aquella palabra que nunca deberíamos haber dicho, a ese momento en el que hicimos aquello que nunca deberíamos haber hecho, a ese instante en el que tomemos aquella decisión equivocada que rompió nuestro futuro, a ese instante en el que por nuestro mal proceder herimos tanto a esas personas que tanto amamos. Volveríamos al pasado para extraer la mano a aquellos caídos que le esperaban y no se la ofrecimos, para dar los abrazos que no pudimos, para dar los besos que neguemos, para agradecer a esas personas el bien que nos hicieron, para aprovechar las oportunidades que tuvimos para hacer algo útil, pero no lo hicimos. En fin, volveríamos para arreglar lo que rompimos, para recuperar lo perdido y para disfrutar de lo que ahora ya no tenemos, pero que tuvimos. Pero lamentablemente aún no se ha inventado ninguna máquina del tiempo para navegar a través del tiempo y creo que nunca se inventará. Por lo tanto, solo nos queda una opción para superar nuestro pasado y es vivir nuestro presente. Olvidar. Ese es un rótulo. Esta es la opción a lo que se aferró el apóstol Pablo. Una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que hay hacia adelante. Hacia la meta. Hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alguien dijo, para ser feliz es necesario tener mala memoria. Creo que esta frase tiene cierta sabiduría, pero es un poco extremista. Hay recuerdos que nunca lograremos borrar del diario de nuestra memoria. Pero lo que nunca debemos hacer es que tales recuerdos nos anclen a la orilla de nuestro pasado y nos impidan avanzar en el mar de nuestra vida y en los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hay experiencias del pasado que no se pueden borrar, pero sí superar. Y dice una frase nuestro hermano Ángelos. Todos solemos dar un paseo por los cementerios de nuestra memoria, pero es un gran error detenerse para encender velas a los recuerdos. Frase bastante profunda, ¿verdad? La manera de liberarse del pasado no es borrando de la memoria los recuerdos. Hay experiencias que nos han marcado para siempre, sino mirando hacia adelante. Quien decide mirar hacia adelante automáticamente deja de mirar hacia atrás. A esto precisamente se refería Pablo. Aún se oye el mensaje de los ángeles resonando como un eco en nuestra conciencia. Escapa por tu vida y no vuelvas la mirada hacia atrás. Dice un rótulo. Experiencias
para olvidar. Una de las experiencias que debemos olvidar es las ofensas recibidas. Cuando tan solo tenía 19 años de edad, José, hijo de Jacob, fue vendido por sus propios hermanos, unos amalecitas. Posteriormente, tuvo que servir como esclavo a un hombre llamado Potifaz. Fue acusado y calumniado por una mujer e injustamente encarcelado en Egipto durante varios años. Cuánta rabia e indignación tuvo que sentir José en su corazón adolescente. Todas aquellas traiciones, engaños, calumnias y ofensas recibidas dañaron su corazón, quedando almacenadas en el trastero de su memoria. Pero Dios, que humillaba a los que andan con soberbia, pero da su gracia a los humildes, después de todas aflicciones vividas, honró a su fiel siervo estableciéndole como gobernador de Egipto. Seguidamente contrajo matrimonio con una mujer egipcia y Dios le regaló 2 hijos. Los nombres que les puso a sus 2 hijos tenían que ver con todo lo que había vivido en su adolescencia. Revelan lo que estaban ocurriendo en lo profundo de su corazón. El segundo de ellos le llamó Efraín, que significa porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José le puso este nombre a su segundo hijo, porque ni las traiciones, ni las calumnias, ni las heridas recibidas que tanto habían hecho sufrir, consiguieron paralizarle ni estibiarle espiritualmente, sino que con la ayuda de Dios pudo rehacerse y fructificar en todos los aspectos de su vida. Pero antes de engendrar a Efraín, tuvo otro hijo, el cual llamó Manasés, que significa porque Dios me hizo olvidar mi aflicción. Manasés fue engendrado antes que Efraín. Es decir, antes de fructificar y prosperar, tuvo que aprender a perdonar y a olvidar las ofensas recibidas. La prosperidad y la paz vinieron cuando enterró los resentimientos y las ofensas del pasado. Todos nosotros, en mayor o menor grado, hemos sido heridos muchas veces, posiblemente tantas como nosotros hemos herido a otros. Todos hemos sido en alguna ocasión traicionados, engañados, calumniados, olvidados, incluso por personas en quienes ciegamente confiamos que no nos habían prometido y que nos habían prometido fidelidad. Y esto no nos ha de sorprender, pues ha sucedido y seguirá sucediendo mientras el hombre insista. ¿No está escrito que Judas, quien comía en el mismo plato con Jesús, se acercó a él y dándole un beso en la mejilla lo vendió? Lo que parecía sincero amor no era más que una simulada traición. Dice una frase nuestro hermano Angeloso. No todo el que besa te quiere, ni todo el que te abraza te ama. Judas murió, pero la hipocresía sigue viva. ¿Cuánto daño puede hacer y puede causar una traición, un engaño o una calumnia? El daño es aún mayor cuando viene de alguien que nos prometió fidelidad o de alguien a quien hemos querido de verdad. Unas veces nos dañan con intención, otras sin pretenderlo, pero el caso es que de una manera u otra somos dañados. Y esto nos produce en el corazón resentimientos, rencores y en algunos casos odio y deseos de venganza. Todos estos resentimientos en el corazón estancan nuestra vida espiritual. Nadie puede fructificar mientras guarde tales resentimientos en el corazón. Orar, ir de vacaciones, estar con la familia, rodearse de amigos, no es suficiente para fructificar espiritualmente y disfrutar de paz y bienestar. Si queremos que nazca un Efraín en nosotros, primero debemos de engendrar un Manasés. A lo que es lo mismo, si queremos fructificar espiritualmente y tener paz y felicidad en el corazón, debemos primero perdonar en nuestro corazón y tratar de olvidar las ofensas recibidas. No siempre podemos evitar que alguien nos dañe, pero sí podemos evitar hacernos daños a nosotros mismos mientras alimentamos las ofensas y nos preparemos para la venganza, mantendremos abiertas las heridas. Y dice una frase nuestro hermano Ángelos. Tu prójimo te dañó un solo día, pero tú,
por negarle a perdonar y a olvidar, te estás haciendo daño todos los días. Increíble frase, ¿verdad? Siempre se ha dicho, la razón es del diablo, pero nada más lejos de la realidad. Lo que sí es del diablo es aprovecharse de la razón o de la verdad para guardar rencor, para dividirse o para vengarse. Pero la razón o la verdad en sí, en ningún modo son el maligno. De hecho, te harías bien si fueras con la razón, la verdad y el amor a la persona que te ha herido y le expresaras el mal que te ha causado como te sientes por su actitud. Esto es lo que nos aconsejó Cristo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándolo tú y él solos. Amonestar con verdad, amor y justicia al ofensor no solo es bíblico, sino que te hará bien, pues el mero hecho de expresar y exteriorizar tus sentimientos hará que te sientas mucho mejor, además de corregir a tu ofensor. La administración de la misericordia, del perdón y del trato de Dios depende de la actitud del pecador. Pero no es el amor que Dios siente hacia él. Es decir, Dios no puede perdonar al pecador si éste no reconoce y confiesa su pecado. Pero nunca deja de amarle. Aborrece el pecado, pero siempre ama al pecador. Y dice una frase nuestro hermano Ángelos. Jamás harás nada que consiga alterar lo que Dios siente por ti. Gracias, Señor, por ello. Nosotros, como Dios, no podemos perdonar verbalmente a nuestro ofensor si éste no reconoce sus ofensas. Pero nunca debemos permitir que el resentimiento, el rencor, ni mucho menos el odio florezca en nuestro corazón, pues esto solo nos perjudica a nosotros. No podemos perdonar verbalmente al que no admite su falta, pero sí podemos y debemos amarle, orar por él y desear y procurar la reconciliación. Como está escrito, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice una frase nuestro hermano Ángelos. Perdonar a tu ofensor y olvidar la ofensa, pero no lo hagas por él, pues él, muy estúpido, no se lo merece. Tampoco lo hagas por Dios, pues él no lo necesita. Hazlo por ti para que seas feliz. Sé que es difícil olvidar. Hay experiencias vividas que nos han marcado tanto en nuestro corazón que nos parece que somos incapaces de superarlas y olvidarlas por nosotros mismos. Pero notad que José dijo, Dios me hizo olvidar. No es solo por la posibilidad, por la disponibilidad humana, aunque esta es imprescindible, sino por el Espíritu Santo que hemos recibido, el cual Él es el Espíritu de amor. Segunda experiencia para olvidar, el pecado confesado y perdonado. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Antes de seguir avanzando en este capítulo, tengo que decir que Dios está en contra de todo pecado. Y para quitar toda la duda, basta citar algunos textos de las Sagradas Escrituras que revelan cuál ha de ser la actitud que debemos tomar los cristianos ante el pecado. Dice el Salmo capítulo 4, versículo 4. Temblad y no pequéis. Juan 8:11. Vete y no peques más. Y 1 Corintios 15:34. Velad y no pequéis. Dice Efesios 4:26. No pequéis. Y dice Romanos 6:15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna de las maneras. Nos faltaría el tiempo para exponer todo lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre la gravedad del pecado. Pero para quienes realmente amamos a Dios, estos textos expuestos no son más que suficientes para entender que debemos apartarnos del pecado. Ahora bien, aunque esté lejos de los cristianos la intención de cometer pecado contra Dios, pues el que ha nacido de Dios tiene un corazón nuevo, somos conscientes de esta posibilidad. Aunque está lejos de los cristianos la intención de cometer
el pecado contra Dios, pues el que ha nacido de Dios tiene un corazón nuevo. Somos conscientes de que existe la posibilidad de tropezar en él. Estos inusuales tropiezos que nos pesan la conciencia no indican que no seamos auténticos cristianos, sino que no hemos dejado de ser humanos. La verdadera prueba de que somos auténticos hijos de Dios no está en ser infalibles o perfectos en conducta, pues como dice Salomón, no hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque, sino que aborrezcamos el pecado en que ya no somos esclavos de él y que si tropezamos sentimos pesar en el corazón, lo confesamos a Dios y nos apartamos del mal. Y Juan, siendo consciente de que los cristianos no somos infalibles, dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aquí Juan no está dando licencia para pecar en el futuro, sino solución para los que ya han pecado en un pasado, cercano o lejano. Para el futuro dice: no pequéis. Mas para los que ya han hecho el mal, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ciertamente es muy importante tener presente que no debemos pecar, pues no lo es menos saber que si ya hemos tropezado en un pecado, tenemos a alguien que puede interceder por nosotros al Padre. La creencia de que somos aceptados por Dios y salvos por ser perfectos en conducta y la ignorancia sobre la doctrina que enseña Jesucristo está a la diestra de Dios Padre en calidad de gran sumo sacerdote para interceder por nuestras debilidades, provocan desasosiego, inquietud, inseguridad en el creyente. Incluso puede empujarle a abandonar la fe a causa de la frustración que provoca el tropiezo de una falta contra Dios. Y como ya hemos mencionado en otra ocasión, el sentimiento de culpa y el remordimiento es una raíz de amargura, una ocasión para el diablo y una causa de decadencia espiritual si no ponemos remedio. El remordimiento y la frustración que produjo en el corazón del apóstol Pedro el haber negado al Maestro le empujó a dejar su ministerio y abandonar la fe, para volver a su antiguo oficio de pescador. Fue también el insoportable sentimiento de culpa lo que arrancó a Judas a la horca tras vender al Maestro. Es cierto que la voz de la conciencia es un freno para que los hombres dejemos de hacer males, sobre todo para aquellos que no tienen la luz de las Sagradas Escrituras ni al Espíritu Santo morando en ellos. Al malestar emocional que provoca la conciencia cuando cometemos algún mal, bien sea la obra o pensamiento o palabra o semejante a un dolor físico el cual nos alerta de que hay una enfermedad en el cuerpo o se ha fracturado algún hueso. Si el dolor físico